Muy buenas, mi nombre es Sandy Samuel. En esta ocasión les estaré impartiendo una pequeña práctica básica del fundamento de electrónica, entendiendo circuitos básicos y analizando sus componentes. Esta clase es propiciada gracias al Instituto Técnico ITLA, encargado por el maestro Ian Luis Batista Recio. En esta práctica tenemos dos posibles casos que son un análisis para un circuito de supermalla y un circuito de supernodo. Empezando con el circuito de supermalla, donde el mandato nos indica encontrar el voltaje y corriente. Bien, tenemos nuestra primera ilustración de un circuito supermalla, ya que ésta posee varias fuentes. Este análisis, en primera instancia, debemos encontrar los elementos que la componen. Tenemos en el primer punto dos fuentes, una que sube de 2 amperios y otra que baja de 7 amperios, como podemos ver acá, una que sube de 2 amperios y la otra que desciende de 7 amperios. Dos resistencias en paralelo de 16 ohms. Aquí podemos observar el símbolo que representa como resistencia de 16 ohms y la otra por igual de 16 en paralelo. Una fuente de 10 voltios, como podemos ver acá, y una de 5 voltios, lo cual esta está compuesta en serie. El voltaje total de este circuito es representado con esta fórmula, donde se suman estos elementos. 10 voltios más 5 voltios nos dará el voltaje total de 15 voltios. Encontrar el voltaje de cada resistencia es nada más y nada menos que el total del circuito completo, es decir, de las dos fuentes, que son 15 voltios. Me explico, en cada resistencia, para encontrar el voltaje, no podemos distribuirlas como individuales, ya que esta está en serie. Por eso el total es 15 y está distribuida en paralelo para cada resistencia de 16 ohms. Aquí lo tengo planteado como R1 es igual a 15 voltios, R2 es igual a 15 voltios. En el tercer punto debemos encontrar la corriente. Usamos la ley de Ohm, que nos dice, si pongo esto más grande por acá, nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Encontrando ya el voltaje de nuestras resistencias, para encontrar la corriente debemos expresar la siguiente fórmula. Corriente representada por I, R1 de nuestra resistencia número 1 es igual a 15 voltios sobre 16 ohms, que nos da 0.9375 amperios. En nuestra resistencia número 2 por igual, siendo el mismo término que el anterior, nos da el mismo resultado. Bien, en nuestra tabla tenemos ya el resultado simplificado, donde tenemos componentes resistencia 1, 16 ohm, resistencia 2, 16 ohm, voltaje para ambas de 15 ohms y la corriente como el resultado expresado anteriormente. Bien, ahora vamos a el circuito de supernodo, donde debemos encontrar el voltaje y corriente. Para analizar esta ilustración, debemos de identificar cuáles son los nodos por la que esta está compuesta. Yo voy a seleccionar estos pequeños círculos con una referencia dentro de él donde dice VA, VC y VB. Bien, entonces en nuestro primer nodo tenemos que está dentro entre R1 y R4, es decir, en la resistencia
de 3 ohms en este lado y la resistencia de 6 ohms entre la fuente intermedio. Tenemos un nodo, ya que un nodo es aquellos elementos que forman un circuito a partir de una conexión. Entonces, en mi segundo nodo tengo a VC, presentada como VC, como le quieran llamar, solo es un nombre de referencia. Tengo a R3 4 ohms, que es la resistencia. Tengo la fuente de 16 ohms y la resistencia número 2, que es de 8 ohms. Por último, tengo VB, representada por esta referencia de acá de VB, donde tenemos nuestro nodo de una fuente con 4 amperios que desciende y con la anterior debemos de poner 8 ohms representado con R2. Muy bien. Para analizar el circuito, ahora sí, identificamos los componentes. Tiene este circuito dos fuentes que descienden de 5 amperios y una de 4 amperios. Bien, esta tiene 3 resistencias en paralelo. Una resistencia acá, una resistencia acá, una resistencia acá y una resistencia acá. Pero ¿qué sucede? Que son 4 en total, pero las 3 que están en paralelos son las que no se intersectan, sino que están en ese sentido en paralelo. Por ejemplo, R1, R4 y R2. Esta está en serie con las últimas dos. La fuente de 12 voltios que habíamos mencionado anteriormente. Para el segundo paso debemos de expresar la ley de la corriente de Kirchhoff del supernodo, donde tenemos VA sobre resistencia 1 más fuente más VA menos 0 sobre R4, la resistencia 4. VA menos el intermedio, V intermedio sobre R3 igual a 0. Muy bien. Sustituimos los términos y tenemos VA sobre 3 ohm más 5 amperios, que está representado por nuestra fuente, nuestra primera fuente de 5 amperios, más VA sobre 6 ohms. O sea, la resistencia número 4 para nuestro segundo nodo. Bien, más VA menos B6 sobre 4 ohms. 4 ohms, 4 ohms y el BC que representa este círculo de acá, se lo había mostrado, este tercer nodo. Para nuestro último nodo tenemos VA sobre 8 ohms por acá, VA sobre 8 ohms, que es la resistencia, más 4 amperios. Eso es igual a 0. Resolviendo esta operación, tenemos que en R1, 3 ohms, la resistencia, el voltaje es igual a VR1 menos 13.09 voltios. En la corriente
Con la fórmula buscando la corriente es igual a voltio sobre resistencia, tenemos que la resistencia en R1 es 4.36 amperios. Es posible que le dé en miliamperios, solo tendremos que hacer la conversión y nos dará el amperio en un número más entero. La resistencia en R2 de 8 ohms, tenemos el voltaje en 4.36 voltios y una corriente igual en R2 de 0.54 amperios. En la resistencia número 4, R3, tenemos R3 tenemos 4 ohms de resistencia, un voltaje de 5.45 voltios y 1.36 amperios. En la resistencia 4, 6 ohms, tenemos un voltaje de 13.09 voltios y una corriente de 2.18 amperios. Gracias por su atención. Espero que hayan aprendido. Pueden regresar el video y me gustaría leer sus comentarios. Gracias por su atención.